¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita, pero antes de nada, como siempre, pedirte que te suscribas, que le des un gran like a este vídeo y que active la campanita para que te estén llegando notificaciones de todo este tipo de vídeos que seguramente te servirán en algún momento. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos la respuesta a preguntas que me están haciendo últimamente, porque ya sabemos que muchísima gente le ha dado por tener PS Vita y he visto que hay mucha gente comprando PS Vita de segunda mano porque la PS Vita es una maravilla, chavales. Ya lo saben que es una pedazo de consola y toda esa gente nueva pues tiene dudas. Incluso algunos de ustedes que ya son gente vieja, por llamarla de algún modo, no es que seáis viejos, unos abuelos, pero me refiero a gente ya vieja en el canal, gente antigua que ya sabe de todo esto, pero quizás no sepan lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues la pregunta que me hacen es: Nano, ¿puedo actualizar un juego pirata? Pero es que me pide actualizar la consola. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues muy sencillo, chavales. La regla número 1 del pirateo de PS Vita, de la liberación de PS Vita, es tener siempre la versión espofeada a la última que haya actualmente. A día de hoy y desde hace mucho tiempo la última versión es 3.73, con lo cual no debemos de tener ningún problema. Pero supongamos que mañana, pasado mañana, que creo que esto ya no pasará, sale la versión 3.75. Pues todo el mundo, ¿vale? Para actualizar su juego y que la máquina no le pida en ningún momento actualizar y de ese modo poder quitarle el pirateo, aunque repito, a día de hoy hasta 3.73 se puede liberar sin ningún problema. Todo el mundo tiene que ir a ajustes y como ya la tenemos liberada, pues vamos a tener la opción de SPOF. Fijaros, muy sencillo, chavales. Simplemente todo el mundo tiene que venir a ajustes de Genkaku y tenemos que tener activadas esas opciones. Activar SPOFing para PSN, activar Homebrew inseguro, activar SPOFing de versión, y la versión SPOFing que está justo aquí siempre tiene que estar en la última. Como vemos, yo la tengo a la última a día de hoy, 3.73. Pues todo el mundo tiene que hacer eso. Es más, si estás intentando entrar incluso en PlayStation Store y te da el error de que te pide actualizar, pues basta con que pongas 3.73, ¿vale? Y reinicies la consola, ¿vale? Le damos atrás y reinicies la consola. Solo con eso ya la consola no te volverá a pedir actualizar nunca más. ¿Qué pasa con los juegos? Te descargas un juego. Normalmente los juegos de la tienda de la PKGJ ya vienen actualizados porque incluso el propio juego te dice descargar juego y parche. Simplemente bastaría con instalarlo, como yo acabo de hacer con el Joe Danger. ¿Qué hemos hecho? Pues yo simplemente me he ido a la tienda y lo que he hecho ha sido descargar el juego. Versión base. ¿Qué es lo que pasa? Pues de forma automática, como estamos conectados a internet, nos va a salir esa pequeña bolita que está encima de las gafas de nuestro amigo Joe. ¿Qué significa eso? Significa que hay una actualización. En el caso de que no te salga esa bolita amarilla, bastaría con pulsar aquel icono de actualización que está al lado del librito y al lado del signo de PlayStation Store. Simplemente le daríamos ahí y en el momento que nos detecte una actualización, de forma mágica nos va a salir esa bolita amarilla. Entonces, si yo estoy usando actualmente 360, le he puesto la versión SPOFing 3.73, pues bastaría con darle a la bolita amarilla y dice está disponible una nueva versión de la aplicación, ¿vale? Versión 1.02. Simplemente lo descargaríamos, pero ya os digo que si lo haces directamente desde PKGJ ya te viene. Lo que sí es verdad que te saldrá la bolita amarilla y de forma automática se instalará la actualización, pero no se tiene que descargar. Como vemos, parece ser que era una actualización muy pequeña, de muy poquito tamaño, y lo que hacemos pues abrir y nada, chavales, después de que le demos pues Joe Danger instalando. Como vemos, la actualización se descarga y se instala sin ningún tipo de problema y ya el juego quedaría listo en su última versión. Hay juegos que disponen de actualizaciones pues para el online, así que simplemente prueben. A día de hoy pues son ya muy pocos los juegos que se puede jugar online en PS Vita, así que aprovechen el poco tiempo de vida que le quede. Deciros también que si en algún momento ustedes a la hora de instalar una actualización, ¿vale? Un update de un juego te da algún tipo de error, yo os aconsejo siempre que reinstalen el juego. Puede ser que el juego lo hayan descargado de internet, de cualquier página en formato VPK, lo hayan instalado y por lo que sea el juego te dé algún tipo de error. La solución siempre más rápida, de verdad, chavales, es ir a la tienda,
a la PKGJ, ya sabes, la tienda de PS Vita, y ahí pueden encontrar el juego. Además viene ya con todos los parches. De forma automática, cuando entras en la aplicación te sale un mensajito que te dice instalar juego y parche. Pues basta con darle a instalar juego y parche y de esa forma pues lo tendrán mucho más fácil. Lo comento porque puede ser, ¿vale? Puede ser que haya errores, que a la hora de instalar la actualización no funcione. Para el tema del online, pues exactamente igual. Simplemente tienen que actualizar el juego. Deciros también que recuerdo que había algún juego que, aunque se actualizara, para poder jugar online necesitaba, digamos, como un código o un pase. Eso era una cosa que sacó Sony hace tiempo, que tú te comprabas un juego y el propio juego traía un código. Era el código para activar el online. ¿Para qué? Para evitar que vendiera un juego de segunda mano. Y si esa persona que te ha comprado el juego quería jugar online, tenía que pasar por caja y comprar el acceso online, que creo que valía 5 o 6 euros, y lo recuerdo perfectamente. El tema que Battlefield 3 creo que traía ese tipo de código. Pero como vemos nosotros, pues tenemos el juego funcionando a la perfección, actualizado. Mi consola está en 360, ya os digo, la versión está en 360, le ponemos el Spoofing a 373 y podemos actualizar nuestro juego. No pasa nada, no se pierde nada porque simplemente le metemos datos nuevos. Si es verdad que si tiene un juego modificado, por ejemplo el tema de los textos, hay juegos que se le añaden los textos, se le añaden modificación, hay juegos que están traducidos al español. Ese tipo de juegos, si lo actualizas, posiblemente estés sobreescribiendo los datos que le han hecho el desarrollador o quien sea para traducirlo al español, y si lo actualiza pues se va todo, ¿vale? Lo que hay que ver es que, por ejemplo, un juego que hayan traducido, si le metes una actualización, esa traducción sigue sirviendo, pero eso nadie lo puede saber nada más que ustedes probando. Así que nada, chavales, pues fijaros, muy sencillo, actualizamos y punto. Así que nada, como siempre, pediros que se suscriban, que le den like, que activen la campanita para estar atentos a todos estos tipos de vídeos que seguramente os servirán en algún momento. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.